Según un informe de la Universidad Nacional en materia de mortalidad y desnutrición infantil, cada año mueren en Colombia cerca de 10.000 menores de 5 años por causas prevenibles. De estas muertes, por lo menos el 30% ocurre por desnutrición. Sin embargo, ante la crítica realidad de malnutrición de niños, niñas y jóvenes, el Estado colombiano no ha asumido la responsabilidad ni ha estructurado políticas públicas que reduzcan la situación de hambre que padecen los menores y que los conlleva a su deceso. Sumado a esta problemática, la corrupción de operadores en algunas regiones del país sin sanciones drásticas dibujan un panorama poco alentador. Según UNICEF, 1 de cada 10 menores en Colombia sufre de desnutrición crónica. Esta tragedia de desnutrición infantil podría considerarse igual o más importante a otras desgracias sociales. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con el escándalo que se ha suscitado con el tema de la corrupción, los malos manejos de los dineros del programa de alimentación escolar en el territorio colombiano. Esto de la mano, por supuesto, de los casos numerosos que se han venido registrando en el país de la muerte de los niños y niñas por desnutrición. ¿Qué está pasando con la alimentación? No solamente en la escuela, sino en el hogar. Los adultos, tutores responsables, ¿qué están haciendo por garantizar una buena nutrición para nuestros niños, niñas y jóvenes? Además, ¿qué está haciendo el gobierno nacional? ¿Qué políticas están generando para proteger a nuestra infancia? Pues para hablar sobre este tema y algo más que hay que añadirle con el tema escolar, que tiene que ver específicamente con el proceso de aprendizaje. Un niño que no está siendo bien alimentado, pues por supuesto su proceso de aprendizaje, de rendimiento, de productividad, si lo vemos en perspectiva, pues va a ser completamente diferente a un niño que ha sido nutrido de manera adecuada. Para hablar sobre este tema tenemos invitados excepcionales. Vamos a iniciar en estudio con el doctor Felipe Roballo, él es médico pediatra. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Con mucho gusto y gracias por la invitación. Doctor, ¿qué pasa con el proceso de aprendizaje cuando los niños no se nutren de manera adecuada? Entonces, puntualmente... El cerebro. Sí, no, todo. Si yo no tengo, por ejemplo, aportes de frutas y verduras en buenas condiciones, no tengo aporte de una cosa que está de moda ahorita, que son todas las grasas poliinsaturadas, que oímos que son los omegas 3, ahora le ponen todo omega 3 y todo omega 6, ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con la configuración de tus neurotransmisores, mantener el sistema neuronal y todo su cuerpo en condiciones adecuadas. Si yo no tengo en los primeros 2 años los aportes necesarios para configurar mi cerebro, configurar mis ojos, configurar muchas cosas, después no puedo recuperar eso. ¿Hay una edad específica en la que es irreversible el proceso? Obviamente, nosotros hablamos que si yo soy desnutrido y soy desnutrido severo y no logro impactar en los primeros 2 años lo que ya quedó, por eso nosotros cuando vamos a control de niño sano y eso, lo primero que hacemos es medir perímetro cefálico, medimos peso, talla, tenemos unas relaciones y nosotros, porque si no crece el peso, no crece la talla, lo último que no crece es el cerebro. Entonces no va a crecer en las mismas condiciones. Cuando yo ya tengo una desnutrición en la cual impacta crecimiento y demás, ya es irreversible y yo ya no puedo devolver ese tipo de condiciones, además si lo quiero. Vamos a preguntarle a la doctora Susana Herrera, ella es nutricionista, ¿cuáles son esos elementos esenciales en el proceso de crecimiento de nuestros niños? En el hogar, pero también en la escuela, que es el escenario donde pasan buena parte de su tiempo. Doctora Susana, mil gracias por acompañarnos a esta hora. El ICBF nos habla del plato saludable para la familia colombiana. Este plato se compone principalmente de una fuente de carbohidratos, que podría ser el arroz, la papa, la pasta, la yuca, el plátano, una fuente de proteína que puede estar dada de origen animal, puede ser, entonces podríamos utilizar o carne, o pollo, o pescado, o huevo, y si no hay eso, se podría utilizar una leguminosa para tratar de compensar las deficiencias en aminoácidos esenciales. En ese caso, el combinar arroz con lentejas, arroz con garbanzos, lenteja con arepa, podría ser una manera de obtener una calidad de proteína apropiada. Y se debe incluir además una porción de fruta y verdura.
Entonces, nuestro plato podría tener o una ensalada o una porción de ensalada y una porción de verdura cocida, que en muchos lugares lo conocen como el principio, y debería incluir también una porción de fruta. Doctora, volvemos con usted más adelante, hacemos una pequeña pausa y regresamos en Contrastes. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Saludamos a nuestra compañera Viviana Bello, ya se encuentra con el doctor Sergio Izaza, quien hace parte de la Federación Médica de Colombia. Viviana, trasládale la siguiente pregunta al doctor. ¿Cuál es el análisis y el diagnóstico social que frente a la alimentación, a lo que consumimos los colombianos, tiene este profesional de la salud? Buen día. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, para abordar sobre esta problemática de desnutrición en la niñez colombiana nos acompaña justamente el doctor Sergio Izaza, quien hace parte y es presidente de la Federación Médica Colombiana. Doctor, muy buenas tardes y hablemos sobre la situación. ¿Es crítica la situación de la niñez en materia de desnutrición o no hay por qué alarmarse? Es horrorosamente crítica. En ningún país debería existir ninguna muerte por desnutrición. Y en este país llevamos más de 36 muertes en lo corrido de un año en solamente una parte del territorio nacional de lo que nos han venido informando. De manera que eso es una cuestión alarmante. Y lo que pasa es que la convivencia con la violencia y con la muerte desde hace tantas décadas ha hecho que la gente sea indolente ante esta tragedia. Doctor, termino preguntándole frente a la situación y a lo que implica para una nación en términos sociales, pues que su niñez y sus jóvenes estén desnutridos. Bueno, Colombia tiene una situación además más grave de la desnutrición infantil aguda que mata niños y que sigue matando niños, es la desnutrición crónica, que es una desnutrición que no se detecta fácilmente, pero que en cambio produce personas que crecen con deficiencias en su capacidad mental, en su capacidad de desarrollo intelectual y que conduce, por lo tanto, a que la población afectada por esta situación o esta condición de desnutrición crónica no logre llegar o alcanzar a estándares adecuados y suficientes en su formación educativa y, por lo tanto, en su desarrollo como personas. Pues muchísimas gracias al médico nutricionista doctor Sergio Izaza. Nosotros, Omaira, por ahora retornamos con usted a estudio. Muy bien, Viviana, muchísimas gracias. Doctor Roballo, ¿es un tema cultural, es un tema social? La alimentación que tenemos los colombianos está directamente relacionado a la economía en escala, al tema de la pobreza, porque si es así estaríamos de alguna manera condenados, o ciertas poblaciones en nuestro país estarían condenados al tema de la desnutrición, a la mala alimentación. Yo pienso que lo más importante es un tema educativo. O sea, que si tú juntas la parte educativa, tenemos que irnos a la parte política, a la parte económica y la deficiencia de información desde el punto de vista tanto de los gremios como los médicos, nutricionistas y educadores con respecto a este problema. Nosotros tenemos desinformación y en este momento en que está apareciendo mucha parte de tecnología y demás, son fuentes de desinformación. ¿Por qué? Porque no todo está adecuado para nuestro medio, para nuestra cultura. Y la otra cosa es que a través de las tradiciones se van deteriorando los conceptos de nutrición
y se van volviendo cada vez más facilistas y cada vez se van minimizando los valores nutricionales de muchos de los alimentos que nosotros tenemos. Sí. Entonces nosotros tenemos que comenzar a jugar, uno, con la parte histórica. ¿Por qué? Porque no es igual nutrir hace 40 o 50 años a una población a nutrirla hoy, siglo XXI, 2016, cuando tenemos grandes cantidades de problemas de capa de ozono, contaminación, desnutrición de la tierra, productos naturales que no tienen los valores nutricionales. Tenemos contaminaciones con metales pesados como mercurio, plomo y demás que están impactando en la salud de los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que comenzar a modificarlo. Y además de eso, tenemos que tener la consecución suficiente y presentación de los alimentos en la forma correcta. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se vuelven mucho más susceptibles. Nosotros en este momento no podemos seguir utilizando las mismas ollas de aluminio o ese tipo de presentación para la cocción de los alimentos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el aluminio es un elemento que es tóxico porque es un metal pesado. Y así la adecuación del tipo de agua con la cual yo riego, cocino y demás las frutas y verduras, la presentación de los alimentos, todo ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros miramos a todo lo que tú me preguntaste, yo me centraría más en el punto de vista educación y generar conceptos claros de los valores nutricionales. Pero unas políticas claras, Claras. o sea, que hay falta voluntad política, no dejar el tema de la economía por encima del tema de la seguridad alimentaria de toda la población, no solamente los niños, sino toda la población. Yo tengo que colombiana. impactar, obviamente como gobierno yo pensaría que tengo que impactar con estandarizar políticas claras de aportes nutricionales necesarios para cada población. Porque yo no puedo tener el mismo aporte nutricional para niños con deficiencias a un aporte nutricional en un colegio estrato 5 o 6. Son completamente diferentes los aportes. Es más, sería más importante concentrarnos en todo lo que es poblaciones del estrato 0 al 4, que es la parte vital. ¿Por qué? Porque tú misma lo dijiste y todos lo sabemos, que si yo no me nutro bien, el nivel intelectual, el nivel de productividad y demás va a ser muy complicado. Doctor, si tenemos niveles extremos de pobreza, esas poblaciones tienen posibilidad de cambio si hay una voluntad política. Sí, claro. En las condiciones en las que estamos, con denuncias como las que hemos presentado en el programa, lo que pasa en las escuelas, por ejemplo, lo que pasa en zonas como La Guajira, donde los niños se mueren literalmente de hambre, que a uno le sorprende profundamente, ¿la situación no va a cambiar? Porque el tema de la economía, siempre habrá quien quiere quedarse con la plata de la alimentación en el bolsillo, no hay quien supervise, ¿es una población condenada? No, nosotros tenemos, la experiencia que tenemos nosotros es que en comunidades muy pequeñas, con controles muy estrictos, nosotros podemos tener muy buenos beneficios y desde el punto de vista costos nutricionales son muy bajos comparativamente con lo que uno ve en los presupuestos de muchas instituciones. ¿Por qué? Porque entre más pequeño, pues obviamente uno puede hacer mayor cantidad de controles y uno puede manejar el presupuesto mucho más fácil. Pero cuando yo diluyo las responsabilidades y meto mucha parte de intermediación y no existen controles, sino simplemente cumplir una cuota, reportar cuántos alimentos hago y cuántos niños están cubiertos sin pensar en qué beneficio tienen, yo no puedo ligar el beneficio de salud o el pronóstico a ese tipo de estadísticas para presentar un resultado. Vamos con la doctora Susana Herrera, nutricionista, para preguntarle específicamente cuál es, de acuerdo a su experiencia, el problema que se está desarrollando en las instituciones educativas frente a la alimentación, los refrigerios que los niños llevan, pero también la lonchera que sale de la casa hecha por los padres de familia. Pues desafortunadamente, y pienso que de alguna manera tú lo mencionas, nuestra dieta está cargada de carbohidratos. El carbohidrato tiene la ventaja de que genera una sensación de llenura y la persona siente que quedó llenita, por lo tanto, entonces se va a sentir bien. Nuestros niños tienen en general unas deficiencias, no siempre de proteína, pero sí las hay. El consumo de carbohidratos es excesivo y hay un déficit en cuanto a vitaminas y minerales porque el consumo de fruta y verdura es muy escaso. Primero porque por hábito no se le ha generado en el hogar, habitualmente las mamás no son consumidoras y los papás hablan de pasto en la mesa. Entonces, como el papá dice yo no como pasto, el niño asume que eso es verdad.
Y la fruta, aún teniendo una inmensa variedad en nuestro país, a veces se caen de los árboles porque la gente no las consume. El plato no es negociable, debe llevar los 4 elementos, debe llevar un carbohidrato, una fuente de carbohidratos, una fuente de proteína, una fuente de vitaminas y minerales como las frutas y verduras. Y más pensando en nuestros niños que a veces en su casa, como lo mencionaste anteriormente, lo que reciben es, por ejemplo, un pocillo de agua de panela con un pan. Por eso es importante que ese menú que está establecido se cumpla a cabalidad, porque nosotros no podemos negociar con la salud de nuestros niños. Doctora Herrera, muchísimas gracias y volvemos con usted para una última pregunta. Doctor Roballo, el camino a seguir, porque hay denuncias coyunturales, este tema de los niños que mueren por desnutrición parecen brotes específicos de manera mediática, salen en los gobiernos de turno, pero pareciera que no es un tema que le han metido la mano como se debe porque son vidas las que se están perdiendo. Entonces uno pensaría que debería generarse una política real, contundente, además que sancione a quienes se roban la plata del alimento de los niños, pero no pasa eso. Y usted tocaba antes del corte a comerciales la ley 100. Ese es otro ingrediente que se suma a todo este escenario de corrupción que permite que no haya seguimiento a lo que pasa con los niños desde que nacen, o mucho mejor, desde que están en el proceso de gestación. Lo que en realidad sucede es que muchas veces el acceso de salud no es fácil, y más por ejemplo en áreas como La Guajira, donde nos toca hacer prácticamente brigadas y campañas de salud específicas donde se mueven entes gubernamentales y privados para poder ir nosotros a prestarles atención porque ellos no tienen acceso a salud. La experiencia es que muchas veces nosotros tenemos brigadas o campañas de salud que hacemos y hay 3 o 4 horas o mucha gente sale 24 horas antes para poder llegar a tener acceso a salud. Entonces eso es muy complicado porque el diagnóstico de una desnutrición es seguir una secuencia, tanto de los padres, los abuelos, porque son tradiciones. Y ellos se han acostumbrado básicamente ¿a qué? A que nosotros hemos vivido así toda la vida. Y ellos mismos se acostumbran que si yo tengo 7 hijos, generalmente se mueren 3. Eso es lo usual. Para nosotros no es lo usual, tienen que vivir los 7. Y desde el punto de vista gubernamental o de nosotros, todas las personas tenemos que impactar en el sentido de que si nosotros tenemos conciencia, tenemos que generar salud. La ley 100 no puede ser solo en Bogotá, tiene que repartirse para todo el país. Y hay áreas en las cuales tendríamos que hacer que llegue la salud allá. Si yo no tengo una evaluación específica, no puedo valorar desnutrición. La desnutrición grado ya final, donde produce la muerte, requiere de un tiempo de evolución que yo pude prevenir desde un embarazo en adelante. Y la consecución de alimentos no necesita ser muy complicado, sino simplemente tener centros de distribución y modificar hábitos y tener ellos acceso a agua, a servicios, que son cosas vitales, pero si no hay agua, ¿cómo cocino, por ejemplo? Doctor, vamos con Viviana Bello, quien se encuentra con el doctor Manuel Vega. Él es médico e historiador de la Universidad Externado de Colombia, que nos va a ayudar a contextualizar precisamente cuál ha sido el trasegar histórico en nuestro país frente al tema de la alimentación, de la buena o mala alimentación en el país. Viviana. Omaira, retornamos. Como usted lo ha dicho, hablamos con el profesor de la Universidad del Externado de Colombia, Manuel Vega, médico e historiador, justamente frente a la situación de los pueblos indígenas y de la niñez en materia de desnutrición. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, creo que lo que ha venido sucediendo en estos últimos meses refleja un problema de largo plazo, estructural tal vez, que se ha ido, digamos, agudizando un poco con las transformaciones que va viviendo el país en términos de la tenencia de la tierra, de las realidades productivas, de la estructura productiva del país, y que impacta lamentablemente a esta población de los niños, en donde podemos registrar, digamos, ese síntoma, ¿cierto? Esa consecuencia de un país que, pues, en su estructura productiva ha dejado de producir los alimentos necesarios, que tiene un problema de desigualdad, digamos, muy fuerte, que todavía tiene tareas pendientes en materias de saneamiento público, de cobertura en salud en muchos sentidos, y todos estos factores unidos, digamos, a los problemas de provisión y de ingesta alimentaria que tienen los niños, pues está desencadenando, digamos, esta realidad y estas cifras de desnutrición que nos tienen últimamente tan alarmados, ¿no? Profesor, cuando usted habla del tema de territorio, puntualicemos un poco si definitivamente cuando estas comunidades indígenas pierden territorio, pues existe el riesgo de que desaparezcan.
Sí, en efecto, lo que hemos visto en algunos acercamientos a estos estudios sobre la nutrición y la alimentación de los pueblos indígenas es que buena parte de su situación está asociada a la pérdida histórica que han tenido de sus territorios. Muchos pueblos, por ejemplo, de la Orinoquía eran pueblos que recorrían amplios territorios de la Orinoquía, basaban su economía y su sustento alimentario en la recolección y en la cacería, otros con tradición agrícola, pues han ido perdiendo esta posibilidad de movilidad, han ido perdiendo sus territorios y esto va transformando sus dietas, los va asentando, los va haciendo dependientes de la provisión de alimentos que hacen las instituciones y los sujeta también a un cambio en sus estilos de vida que terminan produciendo no solo lo que conocemos digamos como desnutrición que la podemos verificar en varios de estos pueblos, no solo en el pueblo Wayuu, es un problema de la mayoría de pueblos indígenas del país, sino también en problemas de incluso obesidad o malnutrición en el otro sentido, digamos, por estas prácticas de sedentarismo y otros cambios en el consumo de sus alimentos tradicionales. Pues mire, es el profesor Manuel Vega, quien es docente de la Universidad Externado de Colombia, médico, historiador, a quien agradecemos pues, por mostrarnos un poco de lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas. A ustedes recuerden que pueden consultar esta información en www.fecode.edu.co. Omaira, retornamos con usted. Una nueva pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Doctora Susana, ya para despedirla y por supuesto agradecerle que nos acompañara en el transcurso de este programa, ¿cuáles son esas recomendaciones, no solamente para el gobierno nacional, que es el ente competente precisamente para garantizar este derecho a los niños, niñas y jóvenes del país, sino a los padres de familia y a los tutores, que son los encargados de garantizar una buena alimentación? Yo pienso que hay que cambiar la mentalidad del colombiano. Nosotros debemos pensar que definitivamente, como lo dicen cientos de veces, los niños son la base de nuestro país. Si nosotros pensamos un poquito más en nuestros niños, este país sería un poco diferente. Si nosotros asumimos que, por ejemplo, en la casa, es cierto que el papá provee el dinero para la comida, pero es importante que el niño reciba una ración suficiente y no solamente que el papá sea el que recibe la mejor porción. Eso es aceptar el derecho. Que la mujer suprime a veces su comida por ver que sus hijos comen y su esposo come, pero ella también necesita el alimento. Entonces es generar dentro de la familia un equilibrio donde todos tenemos derecho a asumir ese derecho de alimentarnos. Doctora, mil gracias nuevamente. Esa recomendación a los padres de familia, porque es que muchos dicen, si yo no tengo plata, pues ¿qué puedo comprar? Yuca, papa, arroz, y con eso el tema no es tanto de nutrición, sino de llenarlos, ¿no? De tenerlos estables. Básicamente yo tengo que tener, yo hablo de 4 elementos que debe tener la nutrición de cualquier persona, de cualquier sitio y ubicación geográfica. Yo tengo que tener un aporte de proteínas, yo tengo que tener carbohidratos, que son lo que produce energía y demás, tengo que tener frutas y verduras y debo tener agua. Esas 5 cosas deben ir juntas y esas cosas deben estar juntas en el mismo momento, en la presentación correcta y la presentación adecuada en ese instante. No funciona que yo me coma una ensalada de frutas al desayuno, media vaca al almuerzo y 2 tostadas en la noche porque tengo los 3 elementos y un poco de agua regado en el día. Eso no es porque no permite un metabolismo adecuado. Ese es el primer punto. Lo segundo es que yo tengo que tener idealmente 5 comidas, pero por desinformación muchas veces no conozco los valores nutricionales de las cosas. Ejemplo,
Si yo junto una porción de lenteja y yo junto una porción de arroz, eso es como si yo me comiera una porción de proteína igual a un filete. La lenteja no es costosa, el arroz no es costoso, pero yo tengo que conocer cómo junto esos elementos para poder tener una nutrición adecuada. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en sitios donde se pesca muy fácilmente. Ellos prefieren pescar y vender y no consumen el pescado. Yo conozco personas que tienen cementeras muy buenas, entonces prefieren vender y muchas veces dejan el residuo para consumirlo. Y si el precio está muy bueno, prefieren vender todo. Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que tenerlas en cuenta. Pero es que esto no es, esto es un trabajo que tenemos que hacerlo desde salud, gobierno, entidades, no entidades, todo el mundo tenemos que... ¿Por qué? Porque la desnutrición no es solo en La Guajira. ¿Cuáles son las principales consecuencias, secuelas que deja la desnutrición en nuestros niños? Básicamente, a nivel cognoscitivo, nivel de aprendizaje. Y lo otro que es bien importante es que dependiendo del nivel nutritivo, son por ejemplo el nivel de mecanismos de defensa, todos los mecanismos de defensa, todo lo que son hormonas, por ejemplo, son proteínas. Si yo tengo muy mal aporte proteico, por eso es que nosotros tenemos epidemias de influenza, tenemos epidemias de Zika, y hay personas que son muy susceptibles porque no tienen con qué defenderse, pero porque tengo problemas de nutrición. Si el 40% de la población colombiana es anémico, el hierro tiene que ver con mecanismos de defensa. Entonces, júntale proteínas y hierro. ¿Cómo pretendo yo salir de lo que está pasando con procesos infecciosos y demás? Doctor, ¿cómo hacer seguimiento a esos programas de alimentación escolar? Usted ha trabajado en el proceso de educación y de formación, pero ¿cómo hacer que el tema no sea un ejercicio mágico en el que en la teoría muestran unas cosas espectaculares y en la práctica entregan harina, eso y en muchos casos nada? Eso es dedicación, constancia. No podemos tener políticas de epidemia, ni en crisis. La idea es que no deben haber crisis, pero eso requiere de políticas no a un año, no a 4 años de gobierno. Eso son políticas a 12 y 15 y 20 años mínimo para poder nosotros tener impacto. Pero si nosotros manejamos a políticas de un año o del gobierno presente, no funciona. Con intereses creados tampoco funciona. Yo tengo que pensar es a muy largo plazo y esa es la única solución. Es más barato impactar desde el punto de vista nutricional, por ejemplo. En este momento lo que está generando muchas enfermedades de alto costo son el sedentarismo y el proceso nutricional. Doctor, ¿vamos a hacer la Colombia más educada con estos niveles de alimentación? Nos va a costar mucho más trabajo. Necesitamos mejorar, porque ¿qué sacamos con mejorar educación si no tenemos cómo aprender? Doctor, mil gracias por acompañarnos a esta hora, por este ejercicio de reflexión frente a la nutrición que consumen nuestros niños, que no solamente es un tema de quienes pueden consumir los alimentos orgánicos que son carísimos, que parecieran un gran tesoro, sino es saber alimentarse bien, que las escuelas sean responsables, sean veedoras de qué es lo que comen los niños y las niñas y los padres de familia, no solamente darle la responsabilidad a la escuela, sino también qué consumen los niños en los hogares. Los padres de familia también son absolutamente responsables. Y el gran responsable, el gobierno nacional, en generar una política de bienestar para nuestros niños en proceso de desarrollo. Mil gracias nuevamente por acompañarnos. Con mucho gusto. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.